La alerta llegó en el peor momento posible. El administrador del consejo, Telbón, estaba en pleno ciclo de descanso cuando su dispositivo de comunicación comenzó a emitir destellos rojos de urgencia. Eso significaba que algo importante había sucedido. Se incorporó de su plataforma de descanso y tocó el dispositivo con una de sus 4 extremidades manipuladoras. «Más vale que valga la pena despertarme», dijo al receptor. «Señor, necesita ver esto inmediatamente», dijo la voz de su asistente. La nave exploradora Luz Matutina ha encontrado algo en el espolón de Orión. Algo grande. Telvan sintió que sus 2 corazones latían más rápido. El espolón de Orión era una de las últimas regiones inexploradas de la galaxia durante 50.000 años. Naves exploradoras automatizadas habían estado cartografiando cada sistema, cada planeta, cada asteroide. El trabajo estaba casi terminado. ¿Qué podría quedar por encontrar que justificara una llamada de atención urgente? «Envíame los datos», dijo Telvin. La pantalla holográfica se activó sobre su dispositivo de comunicación. Telbón observó la información que pasaba ante sus ojos. Al principio, parecía rutinario. Una estrella amarilla, 8 planetas, varias lunas, nada inusual. Entonces vio los datos del tercer planeta y dejó de respirar. Una atmósfera de oxígeno y nitrógeno, agua líquida cubriendo la mayor parte de la superficie, emisiones de ondas de radio, firmas de satélites artificiales, contaminantes químicos complejos que indicaban actividad industrial, y lo más impactante de todo, marcadores genéticos que coincidían con los antiguos mundos coloniales según sus ancestros. Telvin susurró: «Lo encontraron». De hecho, encontraron la Tierra. En 2 horas estándar, Telvan se presentó ante el Consejo Galáctico en pleno. La cámara era enorme, diseñada para albergar a representantes de 800 especies miembros. Hoy, todos los asientos estaban ocupados. La noticia del descubrimiento se había extendido por las redes de comunicación como un reguero de pólvora. Todos querían saber si las leyendas eran ciertas. La presidenta del Consejo, Moravit, abrió la sesión. Era una Belnari, una especie conocida por su paciencia y sabiduría. Había ocupado su puesto durante 300 años, más tiempo del que vivían la mayoría de las especies. Su voz tenía la fuerza de la autoridad. «El administrador Telvan ha convocado esta sesión de emergencia», anunció Moravit. «Afirma que la nave exploradora ha encontrado el mítico mundo natal de la humanidad. Ahora revisaremos las pruebas». Fin de la cita. Telvin dio un paso al frente y activó la pantalla principal. La imagen de la Tierra apareció flotando sobre el hemiciclo del Consejo. Era un hermoso planeta cubierto de océanos azules y nubes blancas. Se veían continentes verdes y marrones bajo la capa atmosférica. «Este es el planeta que los registros antiguos llaman Tierra», comenzó Telvan. «Ubicado en el espolón de Orión, exactamente donde el mapa antiguo sugería que estaría. Nuestra sonda automatizada ha estado observando el planeta durante 3 días estándar. Lo que hemos descubierto es a la vez asombroso y perturbador». Mostró la siguiente serie de imágenes. Las ciudades brillaban en la cara nocturna del planeta. Vastas áreas agrícolas cubrían los continentes. Los barcos se desplazaban por los océanos. Las aeronaves volaban por la atmósfera. «El planeta está habitado», continuó Telvin. «Por humanos, miles de millones de ellos. Han desarrollado una civilización tecnológica sin ningún contacto con la comunidad galáctica. Han descubierto la electricidad, construido computadoras, desarrollado cohetes químicos y logrado la pesca nuclear». Una oleada de sonidos de asombro llenó la cámara. Los representantes se miraron entre sí, hablando rápidamente en docenas de idiomas diferentes. Los sistemas de traducción trabajaron a destajo para seguir el ritmo de la repentina explosión de conversación. «Imposible», gritó alguien desde los niveles superiores. «Ninguna especie se desarrolla tan rápido sin guía». «La evidencia es clara», respondió Telvan. Presentó más datos. «Hemos realizado análisis genéticos en muestras biológicas recolectadas por los sistemas remotos de las ondas. Los humanos de la Tierra son genéticamente idénticos a las poblaciones de 47 mundos coloniales establecidos. No hay duda de que este es el mundo fuente.
Moravit levantó uno de sus largos brazos, pidiendo silencio. La cámara se quedó en silencio gradualmente. Si esto es cierto, dijo lentamente, entonces nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Según nuestros registros históricos, los antiguos humanos huyeron de la Tierra hace aproximadamente 70.000 años. Establecieron mundos coloniales por toda esta región de la galaxia y luego desaparecieron. Supusimos que se habían autodestruido o habían sido víctimas de alguna catástrofe. Pero ahora nos dicen que sobrevivieron en su mundo natal. No solo sobrevivieron, Telvan dijo que prosperaron. Se reconstruyeron y lo hicieron completamente solos, sin recordar su tiempo entre las estrellas. Un delegado Kazati se puso de pie. Los Kazati eran una especie guerrera, grandes y cubiertos de gruesas escamas. Su voz era profunda e intimidante. ¿Qué armas poseen?, preguntó el Kazati. ¿Son una amenaza? Telvan dudó. Tienen armas nucleares. Miles. Suficientes para destruir toda la vida en su planeta varias veces. La cámara estalló de nuevo. Las armas nucleares estaban estrictamente controladas en el espacio galáctico. Solo un puñado de especies podían mantenerlas, y solo bajo la más estricta supervisión. La idea de que una especie desconocida las hubiera desarrollado de forma independiente aterrorizaba a muchos de los delegados. «Hay que contenerlas», gritó alguien. «Ponerlas en cuarentena hasta que evolucionen más allá de una tecnología tan peligrosa. Eso podría llevar miles de años», argumentó otra voz. «No podemos ignorarlas tanto tiempo. ¿Y si se desarrollan más rápido que la luz?». Un tercer delegado preguntó. Moravit pidió silencio de nuevo. Esta vez la cámara tardó más en calmarse. «Enviaremos una delegación», anunció una misión de primer contacto adecuada. «Nos reuniremos con estos humanos y determinaremos sus intenciones y capacidades. Solo entonces podremos decidir cómo proceder». «¿Quién liderará esta misión?», preguntó el delegado Kazati. Moravit pensó un momento. «Enviaremos el esfuerzo armonioso. La capitana Ser tiene más experiencia en primer contacto que nadie en la flota. Si alguien puede manejar esta delicada situación, es ella». Se convocó a votación. A pesar de la controversia, la decisión se aprobó por abrumadora mayoría. La galaxia haría el primer contacto con la humanidad. La capitana Ser recibió sus órdenes 3 horas después. Se encontraba en el puente del esfuerzo armonioso, leyendo el informe de la misión con creciente preocupación. La nave era la mejor nave de primer contacto de la flota, equipada con los sistemas de comunicación y bases de datos culturales más avanzados. Su tripulación representaba a 12 especies diferentes, cada una elegida por sus habilidades diplomáticas y su capacidad para trabajar juntas. «Esto va a ser complicado». Su primer oficial dijo que era un Trali, una especie conocida por su pensamiento analítico. «Los humanos son impredecibles. Según los registros históricos, todas las especies son impredecibles al principio», respondió Ser. Era una Velari como la portavoz Moravit, aunque mucho más joven. Había tenido el primer contacto con 43 especies a lo largo de su carrera. Cada una había sido única. Cada una le había enseñado algo nuevo, pero esta era diferente. No se trataba de una especie recién evolucionada que daba sus primeros pasos hacia la civilización. Se trataba de una especie antigua que una vez viajó por las estrellas, lo perdió todo y se reconstruyó desde la nada. ¿Cómo serían después de 70.000 años de aislamiento? «Pon rumbo a la Tierra», ordenó Ser a máxima velocidad, y transmitió nuestras intenciones en todas las frecuencias. «Quiero que sepan que venimos en son de paz». El viaje duró 6 días estándar. Durante ese tiempo, Ser y su tripulación estudiaron todo lo que pudieron encontrar sobre la humanidad antigua. Los registros estaban incompletos. Reconstruidos a partir de yacimientos arqueológicos de docenas de mundos, pintaron la imagen de una especie creativa, agresiva, curiosa y sorprendentemente emotiva. Un registro describía cómo los antiguos humanos habían forjado fuertes lazos con otras especies, tratándolas como familia incluso sin conexión genética. Otro hablaba de comerciantes humanos que viajaban durante meses para entregar un solo paquete a un amigo.
Había historias de guerreros humanos que se negaban a retirarse incluso cuando la victoria era imposible y de científicos humanos que dedicaban toda su vida a resolver un solo problema. Suenan agotadores, dijo el oficial de comunicaciones tras leer los archivos. Suenan interesantes, corrigió Ser. Recuerden, estos son nuestros colegas ancestros. Los mundos coloniales fueron fundados por estas personas. Traten esta misión con el respeto que merece. A medida que se acercaban al sistema solar terrestre, los sensores comenzaron a captar información más detallada. El planeta estaba incluso más desarrollado de lo que la sonda inicial había sugerido. Miles de satélites orbitaban el mundo. Las estaciones espaciales giraban en diversas órbitas. Incluso había señales de actividad en la luna terrestre, aunque no había asentamientos permanentes. Han estado ocupados, observó el oficial táctico. Entonces ocurrió algo inesperado. Sonó una alarma de proximidad. Los sistemas defensivos de Harmony en Devour se activaron automáticamente. Informe H. Z ordenó. Nos ha escaneado un sistema de defensa automatizado. El oficial táctico dijo, está rastreando nuestro vector de aproximación. ¿Un sistema de defensa? Ser sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Al parecer, tienen armas en órbita, Ser, y son bastante sofisticadas. El rayo de escaneo usaba tecnología que no había visto antes. Antes de que Ser pudiera responder, una nueva señal llegó a través del sistema de comunicación. Era solo audio, transmitida en lo que la computadora identificó como inglés, uno de los idiomas principales de la Tierra. Nave no identificada. Aquí la red de defensa orbital terrestre. Por favor, indiquen sus intenciones y mantengan su posición mientras establecemos canales diplomáticos. La tripulación se miró conmocionada. Les estaba diciendo que esperaran, una especie que nunca antes había tenido contacto con vida extraterrestre. Un sistema de defensa que no debería existir. Ser se aclaró la garganta y activó el sistema de traducción. Aquí el capitán Ser de la nave del Consejo Galáctico, Harmonious Endeavor. Venimos en paz para establecer el primer contacto con la gente de la Tierra. Mantendremos la posición según lo solicitado. Hubo una pausa. Entonces la voz regresó. Sonaba casi alegre, reconocida y armoniosa. Por favor, esperen. Estamos despertando a algunas personas que estarán muy emocionadas de hablar con ustedes. Esto podría tomar unos minutos. ¿Podemos ofrecerles algo mientras esperan? ¿Necesitan ayuda con los sistemas de su nave? Ser miró a su tripulación. Todos parecían tan confundidos como ella. En todos sus años de primer contacto, ninguna especie le había preguntado si necesitaba algo antes de siquiera conocerse. No es necesaria ayuda, respondió Ser. Esperaremos. Genial. Alguien estará con ustedes en breve. Bienvenidos al vecindario de la Tierra. La comunicación se cortó. Ser se sentó en su silla de mando, sintiéndose ligeramente mareada. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó el primer oficial. No tengo ni idea, admitió Ser. Mientras esperaban, más y más naves humanas aparecieron en los sensores. Naves pequeñas, probablemente destinadas al trabajo orbital local. Naves más grandes que podrían ser transportadores de carga. Todo se movía con propósito y coordinación, siguiendo patrones de tráfico que sugerían una infraestructura espacial bien organizada. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo ferias espaciales?, preguntó alguien. La computadora proporcionó la respuesta. Según transmisiones de radio históricas, los humanos lograron su primer vuelo orbital exitoso hace aproximadamente 100 años. 100 años. Zero repitió. Y han construido todo esto en 100 años. El oficial científico revisó los datos 2 veces para asegurarse de que fueran correctos. Parece ser preciso. El capitán Ser sintió una extraña mezcla de emociones. Los humanos habían pasado de su primer vuelo orbital a una compleja red de satélites, estaciones y sistemas de defensa en solo un siglo. Eso fue increíblemente rápido. La mayoría de las especies tardaron al menos 1000 años en lograr un desarrollo similar. A lo largo de la galaxia, miles de millones de seres vieron la transmisión en vivo del evento. Todas las cadenas de noticias transmitieron la historia.
Todas las plataformas sociales la discutieron. El primer contacto con la Tierra fue el evento más grande en la memoria viva en los mundos coloniales fundados por los antiguos humanos. La gente observaba con especial interés. Estos eran sus ancestros lejanos, sus primos genéticos. ¿Cómo serían? ¿Recordarían las viejas costumbres? ¿Reivindicarían parentesco con las colonias? En las cámaras de gobierno de Mil Mundos, los funcionarios se preocupaban por las implicaciones. Si la Tierra era el hogar legítimo de 47 colonias, ¿les otorgaba eso un estatus legal especial? ¿Podrían reclamar territorios? ¿Seguirían vigentes los antiguos tratados? Pero la mayoría simplemente estaba emocionada. Tras 50.000 años de búsqueda, se había encontrado la fuente de uno de los mayores misterios de la galaxia. Los humanos de la Tierra habían sobrevivido, prosperado y construido algo extraordinario. Ahora, por fin, todos podrían conocerlos. En el puente de la armoniosa misión, la capitana Ser esperaba. No tenía ni idea de qué esperar cuando los humanos finalmente respondieran. No tenía forma de saber que nada de su extenso entrenamiento de primer contacto la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Los humanos estaban a punto de presentarse ante la galaxia, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La espera duró exactamente 47 minutos. La capitana Ser dedicó ese tiempo a revisar los protocolos de primer contacto e intentar calmar a su nerviosa tripulación. Cada pocos minutos, alguien informaba de que otra nave humana se posicionaba a su alrededor. No eran posiciones amenazantes, solo observaban. Era como ser observada por niños curiosos. Finalmente, el sistema de comunicación se activó de nuevo. Esta vez, una señal de video acompañó el audio. Un rostro humano apareció en la pantalla. Era una mujer, pensó Ser. Según los registros antiguos, tenía piel oscura y cabello corto y negro. Su rostro mostraba la expresión que la base de datos identificaba como una sonrisa. Capitán Ser. Hola. Mi nombre es embajadora Chen Wei. Disculpe la demora. Su llegada fue un poco inesperada y tuvimos que coordinarnos con varios gobiernos. Espero que lo entienda. Ser notó algo extraño. La humana hablaba inglés, pero parecía entender que la armoniosa labor contaba con sistemas de traducción. Habló despacio y con claridad, haciendo pausas entre frases para permitir el procesamiento. Embajadora Chen, gracias por responder, dijo Ser. Entendemos que nuestra llegada debe ser impactante. Venimos con intenciones pacíficas de establecer relaciones diplomáticas con su gente. Bueno, sin duda ha hecho que nuestro año sea interesante, respondió Chen, con una sonrisa cada vez más amplia. Llevamos mucho tiempo esperando este día. Siempre sospechamos que no estábamos solos en el universo, pero que aparezca en nuestra órbita sigue siendo asombroso. ¿Le gustaría subir a bordo de nuestra estación? Hemos preparado una zona de recepción que debería satisfacer las necesidades de su tripulación. ¿Una recepción? Ser estaba confundida. Ya nos han preparado las instalaciones. 0. Hemos estado monitoreando su aproximación durante los últimos 2 días. Chen explicó. Aprovechamos ese tiempo para preparar un espacio de reunión adecuado. No estábamos seguros de las condiciones ambientales que necesitarían. Así que creamos varias cámaras con atmósferas, gravedad y temperatura ajustables. También preparamos comida y refrigerios. Aunque admitimos que no tenemos ni idea de lo que comen. Simplemente hicimos todas las opciones posibles y pensamos que podrían decirnos que funciona. Ser miró a su primer oficial. Parecía tan sorprendido como ella. Según su experiencia, las especies recién contactadas se aterrorizaban o se volvían agresivas al encontrarse con extraterrestres. Ninguna había preparado nunca una recepción con múltiples cámaras ambientales y opciones de comida. Es muy considerado, dijo Ser con cautela. Aceptamos su invitación. Por favor, transmita las coordenadas de acoplamiento. Transmitiendo ahora. Capitán, por favor, avísenos si necesita algo. Queremos asegurarnos de que se encuentre cómodo. Las coordenadas llegaron, dirigiéndolos a una gran estación espacial en órbita alta. A medida que se acercaba la armoniosa misión, Ser observó mejor la estructura.
No era una instalación militar ni gubernamental. Según la baliza de identificación, pertenecía a algo llamado Stellar Horizons Corporation. Una corporación, dijo el primer oficial. Al parecer, esta estación pertenece a particulares. Zero respondió, el concepto era extraño. En la mayoría de las sociedades civilizadas, la infraestructura espacial estaba controlada por gobiernos u organizaciones colectivas. La idea de que los particulares pudieran poseer instalaciones orbitales era inusual. El procedimiento de acoplamiento se desarrolló sin problemas. Técnicos humanos los guiaron con eficiencia profesional. Cuando la esclusa de aire finalmente se abrió, la embajadora Chen esperaba al otro lado junto con una docena de humanos más. Ser entró primero, seguida de su tripulación. Medía casi 2 metros de altura, tenía 4 brazos y piel azul pálido. Su primer oficial tenía un aspecto aún más inusual, con múltiples órganos sensoriales y una forma corporal que los humanos encontrarían muy extraña. Tras ellos venían representantes de otras 10 especies, cada una con su biología única. Los humanos se quedaron mirando. Ser lo esperaba. Pero lo que no esperaba era la expresión de pura emoción en sus rostros. Varios sonreían tan ampliamente que parecía casi doloroso. Un joven humano se balanceaba ligeramente. «Esto es increíble», dijo Chen, extendiendo una mano en el tradicional gesto de saludo humano. «Bienvenidos a la estación Horizonte Estelar. Bienvenidos al vecindario de la Tierra. Bienvenidos a lo que esperamos sea el comienzo de una hermosa amistad». Ser extendió con cuidado una de sus 4 manos y tomó la mano del humano. El agarre de Chen era firme, pero no agresivo. Cálido. El contacto físico se sintió sorprendentemente natural. «Gracias por recibirnos», dijo Ser. «El placer es nuestro», respondió Chen. «Por favor, síganme. Hemos preparado un salón de recepción. Disculpen si algo les parece extraño. Solo hemos visto extraterrestres en nuestras películas y series, así que nos basamos en la imaginación, no en la experiencia». Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Ser observaba todo con atención. La estación estaba limpia y bien cuidada. Los humanos se movían por los pasillos con determinación, pero muchos se detenían a observar a los visitantes extraterrestres. Algunos saludaban, otros levantaban dispositivos que parecían cámaras, grabando el momento. «¿No tienen miedo?», preguntó Ser en voz baja. «¿Miedo?», Chen parecía confundido. «¿Por qué tendríamos miedo? Viajaron por la galaxia para reunirse con nosotros en paz. Eso parece algo para celebrar, no para temer». Entraron en una gran cámara convertida en salón de recepción. Había mesas dispuestas por toda la sala, cubiertas de comida y bebida. Los sistemas ambientales se habían modificado para crear varias zonas atmosféricas diferentes, cada una claramente marcada. Sillas y plataformas de diversos tamaños y formas estaban esparcidas por todo el espacio. «No estábamos seguros del mobiliario», admitió Chen. «Así que simplemente les ofrecimos todas las opciones posibles. Por favor, pónganse cómodos. La comida es toda vegetariana o sintética. No queríamos arriesgarnos a ofender a nadie sirviendo carne. También hay varios tipos de bebidas, desde agua hasta diversos compuestos químicos que pensamos que podrían ser nutritivos para diferentes biologías». El oficial científico de Ser dio un paso al frente y comenzó a escanear la comida con un dispositivo portátil. Tras un momento, levantó la vista sorprendido. «Esto es seguro», dijo. «Al menos para la mayoría de nuestra especie, han analizado la bioquímica de posibles alienígenas y han creado opciones nutricionales adecuadas». «Hicimos lo que pudimos», dijo Chen con modestia. «Solo hemos tenido 2 días para prepararnos, así que estoy seguro de que cometimos errores. Por favor, avísenos si hay algún problema y lo solucionaremos de inmediato». La tripulación se dispersó por la cámara, examinando la comida y los muebles con curiosidad. Ser observó cómo el delegado de guerra de Quesoti, el comandante Troc, se acercaba con cuidado a una de las mesas. Era una criatura enorme, de casi 3 metros de altura y cubierta de gruesas escamas acorazadas. Su especie era temida en toda la galaxia como feroces guerreros. Un pequeño niño humano corrió repentinamente hacia Troc.
No tendría más de 5 o 6 años. Se detuvo justo frente al enorme alienígena y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Eres un dragón?, preguntó la niña. Trok miró fijamente a la pequeña criatura. Había luchado en guerras. Había comandado flotas. Nunca había estado tan inseguro de qué hacer como en ese momento. No sé qué es un dragón, retumbó Trok con su voz grave. Son de cuentos. La niña explicó. Tienen escamas como tú. ¿Puedo tocar tus escamas? Son bonitas. Una mujer humana se acercó corriendo y le agarró la mano. Mai, no puedes simplemente correr hacia la gente y pedirle que te toque. Lo siento mucho, le dijo. Tro está en esa edad en la que todo es interesante y nada es peligroso. ¿No la castigas por acercarse a mí?, preguntó Trok. ¿Castigarla? La mujer parecía confundida. Es curiosa. La curiosidad debería fomentarse, no castigarse, aunque quizás con mejores modales. Trok se arrodilló lentamente, acercando su enorme cabeza a la altura del niño. Puede tocar mis escamas, dijo en voz baja, pero con cuidado. Son afiladas. El niño extendió sus deditos y tocó suavemente las escamas del brazo de Trok. Su rostro se iluminó de alegría. Son suaves y cálidas, dijo. Gracias, señor dragón. Trok sintió algo desconocido revolviéndose en su pecho. Se dio cuenta, con asombro, de que aquella pequeña y frágil criatura le parecía encantadora. Al otro lado de la sala, se producían otras interacciones. El oficial de comunicaciones mantenía una profunda conversación con un científico humano sobre lenguaje y traducción. El oficial médico comparaba notas con un médico humano sobre diferentes sistemas biológicos. La ingeniera admiraba los sistemas de soporte vital de la estación con un técnico humano. La embajadora Chen se acercó a Ser con 2 vasos en la mano. Pensé que le gustaría probar esto, dijo Chen, ofreciéndole uno de los vasos. Es una bebida que llamamos té. Muy suave. Nuestro análisis sugirió que debería ser segura para su biología, pero por favor, escanéela primero si lo prefiere. Ser tomó el vaso y probó el líquido con cuidado. Estaba caliente y tenía un sabor sutil. De hecho, fue bastante agradable. Esto está bueno, dijo Ser. Me alegro, respondió Chen. Tomó un sorbo de su propio té. Capitán, probablemente debería explicarle algo sobre cómo hacemos las cosas aquí en la Tierra. No somos un gobierno unificado. Tenemos 197 naciones diferentes, cada una con sus propias leyes y costumbres. A veces complica las cosas. No están unidos. Ser se sorprendió. ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo gestionan los recursos con dificultad? Chen admitió entre risas. Discutimos mucho. Tenemos ideas diferentes sobre cómo deberían funcionar las cosas, pero también cooperamos cuando importa. Las Naciones Unidas es nuestro intento de crear una organización global. No es perfecta, pero nos ayuda a trabajar juntos. Esto es muy inusual. Ser dijo, la mayoría de las especies unifican sus gobiernos antes de poder viajar al espacio. Nunca se nos ha dado muy bien hacer las cosas de la manera habitual, dijo Chen. Pero nos funciona. O al menos funciona bastante bien. Ahora bien, debo advertirles que cuando se haga pública la noticia de su llegada, recibirán mucha atención. Los humanos somos muy curiosos, y somos muchos. Más de 8.000 millones en el último recuento. 8.000 millones. Ser se sintió mareado. Eso era más que muchas especies enteras en la comunidad galáctica. Sé que parece mucho, dijo Chen. Hemos estado trabajando en la gestión del crecimiento de nuestra población y el uso de recursos. Estamos mejorando en ello. Lentamente, durante las siguientes horas, la recepción continuó. Llegaron más humanos en representación de diferentes naciones y organizaciones. Los científicos querían hablar de tecnología. Los artistas querían compartir obras culturales. Los políticos querían establecer marcos diplomáticos. Todos estaban entusiasmados, curiosos y acogedores. Ser se relajó a pesar de sus preocupaciones iniciales. Los humanos eran extraños. Ciertamente, eran ruidosos y emotivos. Discutían entre sí incluso delante de visitantes extraterrestres.
Hacían demasiadas preguntas y no siempre respetaban el espacio personal. Parecían no tener ningún sentido del protocolo, pero también eran genuinamente amables. Se desvivían porque los visitantes extraterrestres se sintieran cómodos. Compartían su comida y conocimientos libremente. Trataron el primer contacto no como una negociación, sino como una celebración. En un momento dado, un músico humano preparó los instrumentos y comenzó a tocar algo llamado jazz. La música era compleja y emotiva, llena de improvisación y energía. Varios humanos comenzaron a moverse rítmicamente al ritmo de la música, un comportamiento que la base de datos identificó como baile. ¿Bailan en eventos diplomáticos?, preguntó Sarah Chen. Bailamos en la mayoría de los eventos, respondió Chen. La música y el movimiento son importantes para nosotros. Nos ayudan a expresar emociones y a conectar entre nosotros. ¿Te gustaría intentarlo?, admitió Ser. La mayoría de nosotros tampoco, dijo Chen riendo. Sin embargo, simplemente nos movemos. Se siente bien. No hay reglas. Al observar a los humanos bailar, Ser se dio cuenta de algo importante. Estas personas no abordaban la vida con el cálculo y la planificación cuidadosos que utilizaban la mayoría de las especies galácticas. Eran espontáneos, creativos y estaban dispuestos a probar cosas sin saber el resultado. Eso los hacía impredecibles, pero también los hacía vibrantes y vivos de una manera que rara vez había experimentado. El comandante Trock se acercó a Ser, todavía seguido por la pequeña niña humana que lo había declarado su nuevo amigo. Estos humanos son peligrosos, dijo Trock en voz baja. Ser se tensó. ¿Sientes una amenaza? No, respondió Trock. Son peligrosos porque hacen que te preocupes por ellos. He sido un guerrero durante 300 años. Nunca me he preocupado por nadie fuera de mi propia especie. Pero si algo amenazara a esta niña, la protegería. Te hacen esto de alguna manera. Te hacen parte de su círculo sin que te des cuenta. Ser miró a su alrededor a los humanos riendo, hablando, compartiendo comida e ideas con los alienígenas que acababan de conocer. Comprendió lo que Trock quería decir. Había algo en la humanidad que derribaba barreras y creaba conexiones. Quizás eso era lo que ocurría antes, dijo Ser lentamente. Quizás por eso los antiguos humanos tenían amigos por toda la galaxia. No porque conquistaran o intimidaran, sino porque hacían que otros se preocuparan. Bueno, Daki. Cuando el Clanton, veremos. Habilidad peligrosa, repitió Trock. Pero le estaba enseñando con delicadeza a la niña cómo dibujar patrones en sus escamas con el dedo de ella. Su temible rostro esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. Al terminar la recepción, el embajador Chen se acercó a Ser por última vez. Capitán, tengo que preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vino a buscarnos? Lo encontramos por accidente, admitió Ser. Una nave de exploración automatizada detectó su mundo. Llevamos 50.000 años buscando en esta región del espacio. Empezábamos a pensar que nunca encontraríamos la Tierra. 50.000 años, repitió Chen en voz baja. Ese es el tiempo que hemos estado solos. Según nuestros registros, sí, sus antepasados dejaron la Tierra y establecieron colonias por toda la galaxia. Luego desaparecieron. Hemos estado intentando resolver ese misterio desde entonces, y ahora nos han encontrado, dijo Chen. ¿Qué sucederá después? Eso depende en parte de usted, dijo Ser. Pero debo ser honesto, embajador. Habrá controversia. Su mundo ha desarrollado tecnologías que se consideran peligrosas según los estándares galácticos. Tienen armas nucleares, modificación genética, inteligencia artificial y otras cosas estrictamente reguladas en el espacio civilizado. Muchas especies argumentarán que deberían estar en cuarentena hasta que evolucionen más allá de estas tecnologías. La expresión de Chen se tornó seria. No podemos desaprender lo que sabemos y no dejaremos de avanzar porque incomode a otros. Lo entiendo, dijo Ser. Pero también deben entender que la Tierra no es un mundo cualquiera. Si son el mundo de origen de las poblaciones coloniales, podrían tener derechos legales sobre territorios que abarcan una cuarta parte de la galaxia.
Eso pondrá muy nerviosas a muchas personas. No nos interesa reclamar los mundos de otros, dijo Chen con firmeza. Esas colonias han sido independientes durante miles de años. Ahora son sus propias civilizaciones. Pero nos gustaría conocerlas, nuestras primas en las estrellas, nuestra familia. Ser sintió esa extraña calidez de nuevo. Los humanos veían la galaxia no como un lugar para conquistar o explotar, sino como un lugar para encontrar familia. Me aseguraré de que el Consejo lo sepa, prometió Ser. Y embajador, gracias. Este ha sido el primer contacto más inusual de mi carrera, pero también el más placentero. Gracias por venir. Visita, respondió Chen. Y, capitán, por favor, dígale algo a la galaxia. Dígales que la Tierra está lista, lista para compartir, lista para aprender, lista para formar parte de algo más grande. Mientras la armoniosa misión se desacoplaba de la estación y comenzaba a transmitir su informe al Consejo Galáctico, miles de millones de seres de toda la galaxia procesaron lo que habían presenciado. Los humanos habían recibido a los extraterrestres como viejos amigos. Habían compartido libremente, sin pedir nada a cambio, y solo habían expresado alegría por establecer contacto. No era lo que nadie esperaba, pero era justo lo que la galaxia necesitaba. La Cámara del Consejo Galáctico era un caos. Representantes de 800 especies miembros gritaban, discutían y exigían ser escuchados. La portavoz Moraveit había renunciado a mantener el orden. Simplemente se sentó en su silla elevada y esperó a que el ruido se calmara naturalmente. El informe del capitán Ser se había entregado hacía 3 días. Desde entonces, la galaxia no había hablado de nada más que de la Tierra y sus habitantes humanos. Todas las cadenas de noticias lo cubrían constantemente. Todas las plataformas sociales rebosaban de opiniones, teorías y argumentos. La llegada de la humanidad había dividido la galaxia de una forma que nada había hecho en miles de años. Finalmente, la cámara quedó lo suficientemente silenciosa como para que Moraveit pudiera hablar. Ahora escucharemos los argumentos sobre la solicitud de la Tierra para ser miembro del Consejo Galáctico, anunció. El representante Kowlan, de la facción de preservación. Hablará primero. Un alienígena alto y delgado se levantó de su asiento. Los Kulani eran una especie antigua, conservadora y cautelosa. Habían sido miembros del Consejo durante casi 10.000 años. Gracias, presidente, dijo Kowlan. Su voz era fría y precisa. Seré breve. No se puede conceder la membresía a la Tierra. Las razones son obvias para cualquiera que haya revisado las pruebas. Activó una pantalla holográfica. Imágenes de explosiones nucleares llenaron el aire sobre el suelo de la cámara. Los humanos poseen armas capaces de destruir toda la vida en su planeta, continuó Kowlan. Han probado estas armas cientos de veces. Actualmente mantienen arsenales que podrían acabar con su civilización en cuestión de horas. Según la ley del Consejo, ninguna especie que mantenga armas de destrucción masiva activas puede unirse a nuestra organización. Cita número 1. Murmullos de aprobación resonaron en la cámara. Muchas especies habían vivido guerras en el pasado. Comprendían el peligro de las armas nucleares. La galaxia prohibió su uso hace 15.000 años, después de que la especie Kelnar casi se autodestruyera en fuego atómico. Además, dijo Kowlan, evocando nuevas imágenes, los humanos realizan modificaciones genéticas de su propia especie. Crean inteligencias artificiales sin las debidas garantías. Contaminan su atmósfera con residuos industriales. Mantienen estados-nación separados que compiten por recursos en lugar de cooperar. Muestran agresividad, comportamiento territorial e inestabilidad emocional. Según todos los parámetros que utilizamos, no están listos para ser miembros. También son nuestros ancestros, exclamó una nueva voz. La representante meera de la colonia próxima se puso de pie. Era humana, o al menos descendiente de humanos. Su pueblo llevaba 40.000 años asentado en Próxima Centauri B. Habían evolucionado de forma diferente durante ese tiempo, se habían adaptado a su nuevo mundo, pero la conexión genética con la Tierra era innegable. ¿Puedo hablar, orador?, preguntó Mera. Morave asintió.
Meera dio un paso al frente a la cámara. Mi gente ha esperado 40.000 años para encontrar nuestro mundo natal. Ahora lo han encontrado. Y algunos de ustedes quieren negarle la membresía porque no cumple con sus estándares. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Cuántas de sus especies tenían gobiernos unificados cuando lograron los vuelos espaciales? ¿Cuántos de ustedes habían eliminado por completo las armas de sus sociedades? ¿Cuántos de ustedes tenían registros ambientales perfectos? Miró alrededor de la cámara, cruzando miradas con docenas de representantes. Ninguno de ustedes, continuó Meera. Todas las especies aquí tuvieron que crecer, aprender, cometer errores y superarlos. Se les dio esa oportunidad. ¿Por qué se le debería negar a la Tierra la misma oportunidad? Porque son peligrosos, replicó Cowlan. ¿Tienen la capacidad de perturbar la paz galáctica o tienen la capacidad de mejorarla enormemente?, respondió Meera. ¿Alguno de ustedes ha visto las grabaciones completas de la visita del Capitán Ser? Yo sí. Vi a humanos recibir a completos desconocidos con amabilidad y generosidad. Los vi hacer todo lo posible para que los extraterrestres se sintieran cómodos. Vi a un comandante de guerra Kasati hacerse amigo de una niña humana. ¿Cuándo han visto algo así? Se oyeron más murmullos por la cámara. Pero el tono había cambiado. Algunos representantes asentían pensativamente. Los humanos son imperfectos. Meera dijo, son caóticos y emocionales. No siguen nuestras reglas porque las desconocen. Pero también son creativos, adaptables y compasivos. Son justo lo que esta galaxia necesita. 2. Genial. Lo que necesitamos es estabilidad. Cowlan argumentó. Orden, seguridad, no caos. Introducidos por una especie que apenas comprende su propia tecnología. El debate continuó durante horas. Los argumentos fluían de un lado a otro en la cámara. Algunos representantes apoyaron la membresía de la Tierra. Otros exigieron cuarentena. Otros sugirieron periodos de espera, un periodo de prueba o diversas formas de contacto limitado. Fuera de la Cámara del Consejo, la galaxia permanecía fascinada por la Tierra. Las transmisiones humanas habían comenzado a inundar las redes de comunicación galácticas. Al principio, hubo preocupación por la contaminación cultural. Los protocolos estrictos normalmente limitaban el intercambio de información con las especies recién contactadas hasta que se integraran adecuadamente. Pero los humanos no esperaron los protocolos. Lo transmitieron todo: música, películas, programas de televisión, artículos científicos, noticieros, contenido educativo, comedia, drama, documentales sobre naturaleza, historia y cultura. En cuestión de días, el contenido humano estaba por todas partes y la galaxia no podía. Deja de consumirlo. Un grupo musical humano llamado los Beatles encabezó las listas de éxitos de entretenimiento en 40 worlds. Sus melodías sencillas y letras emotivas resonaron en especies que nunca antes habían escuchado música terrestre. Los críticos la calificaron de primitiva y poco sofisticada. Pero miles de millones de seres descargaron sus canciones de todos modos. Las películas humanas se convirtieron en sensación instantánea. Historias de héroes y villanos, amor y pérdida, aventura y descubrimiento. Los extraterrestres observaban a actores humanos expresar emociones con sus rostros y cuerpos, una forma de comunicación que la mayoría de las especies habían perdido o nunca desarrollado. Era fascinante, pero fueron los noticieros humanos los que causaron la mayor controversia. Los humanos no ocultaron sus problemas a la galaxia. Mostraron guerras, pobreza, enfermedades, destrucción ambiental. Difundieron sus fracasos junto con sus éxitos. Discutieron entre sí en público, mostrando desacuerdos y conflictos sin vergüenza. Es indigno. Cowlan se lo contó a cualquiera que quisiera escuchar. Exponen sus debilidades a la vista de todos. No tienen idea de cómo gestionar adecuadamente la imagen, pero otros lo encontraron refrescante. La mayoría de las especies galácticas cuidaban cuidadosamente su imagen pública, mostrando solo lo mejor. Logros. Los humanos lo mostraron todo, lo bueno y lo malo. Los hacía parecer más reales, más honestos. Una filósofa humana apareció en una importante cadena de entrevistas.
Se llamaba doctora Sara Martínez y enseñaba ética en algo llamado la Universidad de Harvard. El anfitrión extraterrestre le preguntó sobre la violenta historia de la humanidad. No estamos orgullosos de nuestras guerras, dijo la doctora Martínez con calma, pero tampoco nos escondemos de ellas. Cada especie tiene un pasado oscuro. La cuestión no es si has cometido errores, sino si aprendes de ellos e intentas ser mejor, pero aún mantienes armas. El anfitrión insistió. ¿Aún tienes conflictos? Sí, doctora, admitió Martínez. No somos perfectos. Probablemente nunca lo seremos, pero seguimos intentándolo. Cada generación se esfuerza por ser un poco mejor que la anterior. Eso es todo lo que cualquier especie puede hacer. La entrevista fue descargada 17.000 millones de veces el primer día. Las palabras de la doctora Martínez fueron citadas en plataformas sociales de toda la galaxia. Algunos descartaron sus argumentos como ingenuos. Otros los encontraron inspiradores. El Internet humano se hizo accesible a la galaxia. Fue un caos de información, desinformación, discusiones, chistes, videos de gatos y discusiones apasionadas sobre todo lo imaginable. La mayoría de las redes galácticas estaban cuidadosamente organizadas y moderadas. El Internet humano era salvaje e incontrolable. Es como mirar dentro de su mente colectiva, observó un investigador. Y sus mentes son muy extrañas. Los psicólogos extraterrestres se divirtieron analizando el comportamiento humano. Los humanos desarrollaron fuertes vínculos emocionales con los animales de otras especies, tratándolos como miembros de la familia. Los humanos gastarían enormes recursos para salvar a un solo individuo, incluso cuando no fuera lógico. Los humanos crearon arte sobre conceptos como la muerte, la pérdida y el sufrimiento. Luego lo llamaron hermoso. Están obsesionados con la mortalidad. Un psicólogo escribió en un artículo de gran difusión: saben que morirán, y en lugar de paralizarse por este conocimiento, lo usan como motivación para dar sentido a sus vidas. Es a la vez trágico e inspirador. De vuelta en la Cámara del Consejo, el debate había evolucionado. La pregunta ya no era si establecer contacto con la Tierra. Eso ya había sucedido. Ahora la pregunta era qué hacer con los 47 mundos coloniales. Estos mundos habían sido colonizados por humanos antiguos decenas de veces. Hace miles de años. Habían evolucionado hacia sus propias civilizaciones distintivas. Pero genéticamente seguían siendo humanos. Si la Tierra era reconocida como el mundo natal oficial, ¿cuáles serían las implicaciones legales? Podrían reclamar un gobierno compartido. Un representante se preocupó. La Tierra podría exigir voz y voto en los asuntos de colonias que han sido independientes durante milenios. O las colonias podrían reclamar los recursos de la Tierra, argumentó otro. Si reconocemos la conexión genética, se plantean cuestiones de herencia y derechos territoriales. Los representantes coloniales se reunieron en una sesión privada para discutir su postura. Provenían de mundos de toda la galaxia, cada uno con su propia cultura y gobierno, pero todos se enfrentaban a la misma pregunta: ¿qué le debían a la Tierra? La representante Meera habló en nombre de la colonia próxima. No podemos negar nuestra herencia, dijo, pero no somos terrícolas. Somos proximanos. Nuestro mundo nos ha moldeado de manera diferente. Pensamos de manera diferente. Valoramos cosas diferentes. Organizamos nuestras sociedades de manera diferente. La Tierra es nuestro ancestro, pero no nuestro progenitor. De acuerdo, dijo el representante de Alpha Centauri. Pero, ¿deberíamos ayudarlos? Después de todo, son nuestros parientes genéticos. Ayúdenlos. ¿Hacer qué? Preguntó el representante de Taeti. Al parecer, les va bien por sí solos. Mejor que bien. De hecho, han logrado en siglos lo que a nosotros nos llevó miles de años. Eso es lo que me preocupa, admitió Meera. Si la Tierra se desarrolla tan rápido como parece, en unas pocas generaciones estarán más avanzados que cualquiera de nosotros. Era un pensamiento aleccionador. La Tierra había pasado del primer vuelo orbital a una infraestructura espacial compleja en 100 años. A ese ritmo, tendrían viajes más rápidos que la luz en un siglo o dos. Energía de fusión,
manipulación de materia exótica, computadoras cuánticas, todas las tecnologías que a otras especies les había llevado miles de años desarrollar. Quizás por eso se fueron los antiguos, sugirió alguien en voz baja. Quizás vieron el peligro en el rápido avance de la humanidad e intentaron frenarlo comenzando desde cero en nuevos mundos. Si ese era su objetivo, fracasó. Meera dijo, no bajamos el ritmo. Simplemente nos separamos y ahora la Tierra nos ha alcanzado por sí sola. Los representantes coloniales finalmente acordaron una postura. Apoyarían la membresía de la Tierra, pero con límites claros. La Tierra sería reconocida como el mundo de origen, una posición de honor y respeto, pero no tendría autoridad legal sobre las colonias independientes. Cada mundo mantendría su soberanía. Era un compromiso razonable, pero aún quedaba la cuestión de qué hacer con las peligrosas tecnologías de la Tierra. El comandante Trok de los Quezoti había estado observando en silencio los debates. Su especie no solía involucrarse en la política del Consejo. Preferían las acciones a las palabras. Pero la situación humana le interesaba. Se levantó para hablar y la cámara quedó en silencio. Cuando un Kazati habló, los demás escucharon. He estado estudiando a los humanos, dijo Trok con su voz profunda y retumbante. No su tecnología ni su política. He estado estudiando su comportamiento. Y he aprendido algo importante. Activó su propia pantalla holográfica. Mostraba imágenes de la historia de la humanidad. Guerras, desastres, actos de crueldad y violencia. Sí, los humanos son capaces de cosas terribles, dijo Trok. Pero miren lo que sucede después. Las imágenes cambiaron. Humanos ayudándose mutuamente después de los desastres. Construyendo hospitales y escuelas. Creando organizaciones dedicadas a la paz y la ayuda humanitaria. Extraños sacrificándose para salvar a otros. Los humanos tienen la capacidad de ejercer la violencia, continuó Trok. Pero también tienen algo de lo que carecen muchas especies. Tienen la capacidad de elegir no usar esa violencia. Tienen armas nucleares. Sí, suficientes para destruir su mundo muchas veces. Y, sin embargo, durante casi un siglo, han elegido no usarlas. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Incluso Kowlan escuchaba atentamente. Temen que los humanos traigan el caos a nuestra galaxia ordenada. Trok dijo, pero nuestra galaxia está estancada. Hemos tenido paz durante 10.000 años. Tampoco hemos tenido ningún progreso significativo durante 10.000 años. Nos hemos vuelto cómodos, cautelosos, reacios a correr riesgos. Los humanos no son como nosotros. Se arriesgan. Cometen errores. Aprenden y se adaptan. Eso es exactamente lo que esta galaxia necesita. ¿Arriesgarían la estabilidad galáctica por la posibilidad de progreso?, preguntó Kowlan. Yo arriesgaría el estancamiento por la certeza del crecimiento. Trok respondió. Además, no podemos detenerlos. Les concedamos la membresía o no, la Tierra seguirá desarrollándose. Con el tiempo, descubrirán por sí mismos que viajan más rápido que la luz. Preferirían que llegaran a nuestros mundos como miembros del Consejo, sujetos a nuestras leyes y tratados, o como independientes, sin debernos nada. Era un argumento contundente. La cámara estalló en debate de nuevo, pero el tono había cambiado. Más representantes estaban considerando la perspectiva de Trok. El portavoz Morave pidió una votación preliminar. No una decisión final, sino una idea de la postura del Consejo. La pregunta era simple. ¿Debería permitirse que la Tierra solicite formalmente la membresía del Consejo o debería ser puesta en cuarentena? La votación fue reñida. A favor de permitir la solicitud. A favor de la cuarentena. La Tierra había superado el primer obstáculo, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Al finalizar la sesión, los representantes se dispersaron en reuniones privadas, cerrando tratos y formando alianzas. La cuestión humana se había convertido en el asunto político más importante de la galaxia. Su resolución moldearía la civilización galáctica para las generaciones venideras. Y a pesar de todo, los humanos continuaron transmitiendo, compartiendo su música, sus historias,
sus sueños y sus miedos. Haciendo amistad con extraterrestres que nunca los habían conocido, cambiando mentalidades y conmoviendo corazones sin siquiera darse cuenta. La galaxia creía estar lista para recibir a la humanidad. Se equivocó. 3 meses estándar después del primer contacto, el Consejo Galáctico llegó a un acuerdo. La Tierra podría solicitar su membresía. Pero primero, debían superar la prueba de mérito. Era una antigua tradición diseñada para comprobar si una especie estaba realmente preparada para unirse a la civilización galáctica. La embajadora Chen recibió la noticia con sentimientos encontrados. Se encontraba en la sede de las Naciones Unidas rodeada de representantes de naciones de todo el mundo. La sala estaba tensa por la anticipación. El Consejo nos ha planteado 3 desafíos, explicó Chen. Una simulación diplomática, una prueba de resolución de problemas tecnológicos y un escenario de respuesta a una crisis. Tenemos que aprobar las 3. La mayoría de las especies tardan varias décadas en completar las pruebas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el embajador chino. El tiempo que necesitemos, respondió Chen. Pero sugiero que empecemos de inmediato. La galaxia nos observa y debemos demostrarles lo que la humanidad puede hacer. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó el representante estadounidense. Chen sonrió levemente. Ya le dije al capitán Ser que empezaríamos mañana. Espero que no haya sido demasiado presuntuoso. La sala estalló en risas de sorpresa. Típica confianza humana, pensaron algunos. Otros la llamaron arrogancia. Pero todos coincidieron en una cosa: no iban a esperar décadas para demostrar su valía. La primera prueba fue la simulación diplomática. La Tierra envió un equipo de 12 diplomáticos que representaban a diferentes naciones y culturas. Se reunieron en una cámara holográfica a bordo del armonioso Inforce, donde se enfrentarían a una crisis galáctica simulada. El escenario era complejo. 3 especies diferentes competían por los derechos de colonización de un sistema estelar rico en recursos. Cada especie tenía reivindicaciones legítimas. Cada especie necesitaba los recursos desesperadamente. La tensión estaba en aumento, desembocando en violencia. El equipo humano tuvo que negociar una solución pacífica que satisficiera a todas las partes. El capitán Cera y un panel de observadores del Consejo observaban desde una sala de observación. La simulación comenzó. En cuestión de minutos, quedó claro que algo andaba mal. Los diplomáticos humanos no seguían el protocolo adecuado. Se interrumpían mutuamente. Alzaban la voz. Usaban algo llamado humor en medio de discusiones serias. Un diplomático de Brasil incluso se rió cuando uno de los alienígenas simulados hizo una exigencia irrazonable. «Esto es un desastre», susurró un observador. Carecían de disciplina, de sentido del procedimiento, pero Zero observaba con más atención. Sí, los humanos estaban rompiendo todas las reglas de conducta diplomática. Pero también estaban progresando. Cuando una especie simulada exigió el control total del sistema, el humano de la India dijo de inmediato: «Eso es ridículo y lo sabes. Hablemos de lo que realmente necesitas en lugar de lo que exiges». El enfoque directo impactó a la simulación. La mayoría de las especies pasaron días preparándose para tales declaraciones, usando un lenguaje cuidadoso para evitar ofender. El humano simplemente lo dijo sin rodeos. «Necesitamos los recursos minerales». El extraterrestre simulado finalmente admitió. «Bien, entonces tomen los planetas rocosos», sugirió el humano de Kenia. «Dejen que la especie B tenga los gigantes gaseosos para su cosecha atmosférica. La especie C puede tener el cinturón de asteroides para sus instalaciones de fabricación. Todos obtienen lo que necesitan. Nadie es dueño de todo el sistema. C. Fin de la cita. Eso viola el principio de territorio soberano». Otro extraterrestre simulado protestó. «Entonces cambien el principio», dijo el diplomático estadounidense encogiéndose de hombros. «Hagan de esto un sistema compartido con acuerdos sobre el uso de los recursos en lugar de la propiedad. Lo hacemos todo el tiempo en la Tierra. No es perfecto, pero funciona». La simulación funcionó durante 6 horas. El equipo humano no dejó de discutir entre sí.
El diplomático de Rusia discrepó vehementemente con el diplomático de Japón sobre la estrategia de negociación. El diplomático de Nigeria tuvo un acalorado debate con el diplomático de Francia sobre la distribución de los recursos. Pero de alguna manera, a través de todo el caos y el ruido, llegaron a un acuerdo. Las tres especies simuladas aceptaron una propuesta para la gobernanza compartida del sistema. El resultado fue inusual, rompió varios protocolos tradicionales y probablemente nunca habría surgido de un proceso diplomático convencional. Los observadores revisaron los resultados en un silencio estupefacto. Fracasaron, obviamente. Un observador afirmó que violaron docenas de protocolos diplomáticos. No mostraron respeto por el procedimiento adecuado, pero lograron el objetivo. Ser señaló que lograron una resolución pacífica que satisfizo a todas las partes. ¿No es ese el propósito de la diplomacia? La diplomacia se basa tanto en el proceso como en los resultados, argumentó el observador. Sin un protocolo adecuado, ¿tenemos caos o tenemos creatividad? Ser sugirió. Quizás nuestros protocolos se han vuelto demasiado rígidos. Quizás nos centramos tanto en la forma correcta de decir las cosas que olvidamos decirlas. El debate entre los observadores continuó, pero el resultado quedó registrado. Los humanos habían completado la simulación diplomática. Si habían aprobado o reprobado se decidiría más tarde. La segunda prueba fue tecnológica. El equipo humano recibió un dispositivo antiguo de una civilización extinta. Su tarea consistía en aplicar ingeniería inversa a su funcionamiento utilizando únicamente principios teóricos. Sin instrucciones ni guías, solo el dispositivo y las herramientas que trajeran. La Tierra envió un equipo de 20 científicos e ingenieros. Representaban universidades, corporaciones e instalaciones de investigación gubernamentales de todo el mundo. Tenían exactamente una semana para resolver el rompecabezas. El dispositivo era una pequeña esfera metálica cubierta de marcas misteriosas. Emitía una tenue señal de energía, pero no mostraba ningún propósito evidente. Los historiadores galácticos sabían qué hacía, pero no lo revelaban. La mayoría de las especies tardaban meses o incluso años en descifrarlo. El equipo humano instaló su equipo en un laboratorio en una estación neutral. El capitán Ser los visitó el segundo día para comprobar su progreso. Lo que encontró fue un caos absoluto. El equipo se había dividido en 4 grupos, cada uno trabajando en teorías diferentes. Discutían constantemente. Un grupo creía que el dispositivo era una fuente de energía. Otro creía que era un sistema de comunicación. Un tercer grupo insistía en que era algún tipo de arma. El cuarto grupo había decidido que probablemente era un juguete y lo estaban probando en consecuencia. ¿Por qué se separaron?, preguntó Ser a la líder del equipo. Una física del MIT llamada doctora Sara Okonkwo. Porque tenemos ideas diferentes, explicó Sara. En lugar de pasar días discutiendo sobre cuál enfoque es el correcto, decidimos probarlos todos simultáneamente. Quien lo descubra primero gana. ¿Gana qué? El derecho a presumir. Sobre todo, admitió Sara con una sonrisa. Y probablemente algunas publicaciones muy buenas cuando lleguemos a casa. Presumir. Los grupos no cooperaron. De hecho, compitieron activamente entre sí. Ocultaron sus resultados. Intentaron sabotear los experimentos de los demás con pequeñas artimañas. Reclutaron miembros de otros grupos, prometiendo mejores resultados o un trabajo más interesante. Los observadores del consejo estaban horrorizados. Así no era como se hacía la investigación científica. Se suponía que funcionaría. El procedimiento adecuado requería una cuidadosa construcción de consenso, información compartida y progreso colectivo. Pero entonces ocurrió algo interesante. Al cuarto día, un grupo logró un gran avance. Descubrieron que el dispositivo respondía a frecuencias electromagnéticas específicas. Inmediatamente intentaron ocultar esta información a los demás grupos. Pero una de sus integrantes, una joven ingeniera de Corea del Sur, se sintió culpable. Durante la pausa del almuerzo, mencionó el descubrimiento casualmente a una amiga de otro equipo. En cuestión de horas, los 4 grupos conocían la respuesta a la frecuencia electromagnética.
En lugar de enojarse por la filtración de información, los grupos comenzaron a cooperar repentinamente. Compartieron datos libremente, combinaron sus enfoques y trabajaron juntos para perfeccionar el descubrimiento. La competencia desapareció, reemplazada por el entusiasmo colaborativo. ¿Qué cambió? Ser le preguntó a Sara. Tuvimos un gran avance, explicó Sara. Una vez que tuvimos una pista sólida que seguir, la competencia pasó a ser menos importante que resolver el rompecabezas. Somos ambiciosos, pero no somos estúpidos. Trabajamos juntos cuando importa. Al final del quinto día, el equipo humano había mapeado completamente las funciones del dispositivo. No era una fuente de energía, un comunicador, un arma ni un juguete. Era un dispositivo de enseñanza diseñado para ayudar a los jóvenes miembros de la antigua civilización a comprender la mecánica cuántica mediante demostraciones interactivas. El equipo humano no solo descubrió su función. Construyeron 3 réplicas funcionales con sus propios materiales y técnicas. Escribieron artículos detallados que explicaban la física subyacente. Incluso sugirieron mejoras al diseño. Los observadores del consejo revisaron una y otra vez los resultados. Los humanos habían completado en 5 días lo que normalmente llevaba meses. Y lo habían hecho en medio de lo que parecía un completo desorden y caos. ¿Cómo es posible?, preguntó un observador. Lo intentan todo a la vez, dijo Ser pensativo. No esperan el consenso. Simplemente actúan y luego descubren que funciona. Es ineficiente en algunos aspectos, pero increíblemente rápido en otros. La tercera y última prueba fue el escenario de respuesta a una crisis. Esta siempre fue la parte más difícil de la prueba de valía. Se les presentaba a las especies una situación imposible y se las juzgaba por su manejo. El escenario involucraba una nave colonial en peligro. Transportaba a 5.000 colonos de 3 especies diferentes. La nave había sufrido una falla catastrófica en el motor y se dirigía hacia una estrella. Una nave de rescate solo podía salvar a 3.000 seres en el tiempo disponible. El resto moriría. El propósito de la prueba era ver cómo una especie tomaba decisiones imposibles. El procedimiento estándar consistía en salvar al liderazgo y la población principal de la nave, asegurando que la misión de la colonia pudiera continuar con un número menor. Era lógico, eficiente y fríamente práctico. El equipo humano incluía oficiales militares, personal de respuesta a emergencias, ingenieros y personal médico. Tenían 12 horas para planificar y ejecutar una operación de rescate. La simulación fue increíblemente realista, con actualizaciones en tiempo real y condiciones cambiantes. Los humanos observaron el escenario durante exactamente 15 minutos. Luego rechazaron la premisa por completo. No elegimos a quien muere, dijo el almirante Chen Patel, veterano de varias respuestas a desastres naturales. Estamos salvando a todos. Que alguien me consiga las especificaciones de ingeniería de ambas naves. Los observadores del consejo intentaron intervenir. No lo entienden. El escenario está diseñado para ser imposible. No pueden salvar a todos. La cuestión es tomar decisiones éticas bajo presión. La cuestión, respondió el almirante Chen Patel con calma, es salvar vidas. Ahora, por favor, cállense y déjenos trabajar. Lo que siguió fueron 12 horas de caos controlado que se estudiarían en las milicias galácticas durante décadas. El equipo humano ignoró por completo los procedimientos. Estándar de rescate. En lugar de aceptar las limitaciones de la nave de rescate, la modificaron sobre la marcha. Los ingenieros desmontaron los sistemas no esenciales para dar cabida a más personas. Bombearon aire en las bodegas de carga y los túneles de mantenimiento, creando espacios habitables temporales en zonas que nunca se habían destinado a ser habitadas. Cuando eso no fue suficiente, empezaron a infringir las normas. Excedieron la capacidad máxima de la nave de rescate en un 200%. Desactivaron los sistemas de seguridad para meter a más gente en las cápsulas de evacuación. Violaron unas 50 normas diferentes sobre operaciones de naves. Van a matar. Todos, predijo un observador. Esas modificaciones no son seguras, pero los humanos no habían terminado. Enviaron una transmisión de emergencia en todas las frecuencias,
solicitando ayuda a cualquier nave en la zona. 3 naves civiles respondieron, incluyendo un carguero y 2 yates privados. Los humanos los reclutaron para la operación de rescate sin pedir permiso. Luego hicieron algo que hizo que los observadores se preguntaran si los humanos entendían de física. Vamos a usar los propulsores de emergencia de la nave colonial para alterar su trayectoria, explicó el teniente Kowalski, ingeniero de la Fuerza Espacial Polaca. No mucho, solo lo suficiente para ganar una hora extra antes de que impacte la estrella. Los propulsores están dañados, les informó la simulación. No pueden proporcionar suficiente fuerza, no individualmente, asintió Kowalski. Pero vamos a complementarlos. Todas las naves de la flota de rescate se acoplarán y empujarán juntas. La fuerza combinada debería ser suficiente. Eso es una locura. Un observador dijo, si calculan mal, todas las naves serán arrastradas hacia la estrella. Entonces más vale que no nos equivoquemos, respondió Kowalski. El plan era ridículo. Violaba todos los principios de las operaciones espaciales seguras. Requería una coordinación perfecta entre varias naves con diferentes sistemas de propulsión. Era el tipo de plan que nunca debería funcionar. Funcionó a la perfección. La flota combinada empujó la nave colonial lo justo para ampliar la ventana de rescate. En esa hora extra, los humanos evacuaron a todos los colonos. Amontonaron a la gente en espacios que no estaban destinados a albergarlos. Excedieron todos los límites de seguridad. Asumieron riesgos que hicieron que los observadores se sintieran mal. Pero cuando terminó la simulación, los 5.000 colonos estaban a salvo. La sala de observación quedó en completo silencio. Los humanos no solo habían superado la prueba, la habían roto. Se habían enfrentado a una decisión imposible y se habían negado a aceptarla. Habían salvado a todos mediante métodos que no deberían haber funcionado, pero que de alguna manera funcionaron. El almirante Chempatel se paró frente a los observadores. ¿Necesitan algo más de nosotros? Porque necesitamos presentar informes sobre las violaciones de seguridad que acabamos de cometer. ¿Sabes? ¿Violaste las normas?, preguntó Ser. Por supuesto, respondió el almirante. Violamos muchas normas. Impondremos la sanción que corresponda, pero todos sobrevivimos. Eso es lo que importa. Uno de los observadores, una especie conocida por su estricto apego a la ley y el orden, finalmente habló. Salvaron a todos. Rompieron innumerables reglas, arriesgaron múltiples naves y pusieron en peligro toda la operación de rescate. Pero salvaron a todos. No sé si felicitarlos o arrestarlos. ¿Por qué no ambos?, sugirió el almirante con una leve sonrisa. Los humanos son buenos para mantener 2 ideas opuestas al mismo tiempo. El capitán Ser recopiló los resultados y los envió al Consejo Galáctico. La Tierra había completado las 3 pruebas. Los métodos fueron poco ortodoxos. La ejecución fue caótica. Los humanos rompieron reglas, ignoraron protocolos e hicieron cosas que deberían haber sido imposibles. Pero lo lograron. En cada prueba, lograron el objetivo. Incluso cuando el objetivo parecía imposible, el Consejo ahora tendría que decidir qué significaba eso. A lo largo de la galaxia, seres observaron las grabaciones de las pruebas. Vieron a los humanos discutir y competir, para luego cooperar repentinamente. Vieron a los humanos rechazar opciones imposibles y encontrar soluciones alternativas. Vieron a los humanos romper las reglas no por falta de respeto, sino por la creencia fundamental de que las reglas deben servir a las personas. No al revés. Algunos lo encontraron inspirador, otros aterrador, pero todos coincidieron en una cosa: la humanidad era algo nunca visto en la galaxia. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan llena. Representantes de las 800 especies miembros estaban presentes. Las galerías de observación estaban repletas de observadores. Afuera, en 1000 mundos, miles de millones de seres seguían las transmisiones en vivo de los procedimientos. La cuestión de la membresía de la Tierra se había convertido en la votación más importante de la historia galáctica. La portavoz Moraveit abrió la sesión. Su voz sonaba serena, pero la capitana Sera, observando desde la sección de invitados, pudo percibir la tensión en su postura.
Esta votación definiría el legado de Moraveit como portavoz. Nos reunimos para votar sobre la solicitud de la Tierra para la membresía del Consejo Galáctico, anunció Moraveit. La delegación humana ha completado la prueba de mérito. Los resultados han sido revisados por todas las especies miembros. Ahora escucharemos los argumentos finales antes de la votación. El representante Coulan se puso de pie primero, como todos esperaban. El líder de la facción de la preservación había luchado contra la membresía de la Tierra desde el principio. Sus argumentos no habían cambiado. Los humanos han completado las pruebas, reconoció Coulan. Pero completarlas no es lo mismo que aprobarlas. En la simulación diplomática, violaron todos los protocolos que apreciamos. En la prueba tecnológica, trabajaron a través del caos en lugar de la cooperación. En la respuesta a la crisis, pusieron en peligro múltiples naves y rompieron innumerables normas de seguridad. Sí, lograron resultados, pero ¿a qué precio? Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. Si aceptamos a la humanidad en el Consejo, estamos diciendo que los resultados importan más que los métodos. Estamos diciendo que las reglas se pueden romper si el resultado es positivo. Estamos abriendo la puerta al caos y al desorden. ¿Es ese el tipo de galaxia que queremos? Hubo murmullos de acuerdo de las facciones conservadoras. Coulan había mencionado temores reales. La galaxia había disfrutado de 10.000 años de paz y estabilidad. El cambio era aterrador. Pero entonces, el comandante Trok se puso de pie. El enorme guerrero Kasoti se había convertido en un improbable defensor de la humanidad. Su presencia exigía atención. ¿Todos Kasoti?, preguntó el representante Coulan. Si queremos una galaxia de caos y desorden, retumbó Trok. Yo pregunto, en cambio, queremos una galaxia de crecimiento y vida. Porque eso es lo que realmente estamos eligiendo hoy. Activó una pantalla holográfica. Mostraba datos de los últimos 50 años de civilización galáctica. Crecimiento económico, avances tecnológicos, intercambio cultural, descubrimientos científicos. Todas las métricas eran prácticamente planas. La galaxia era estable, pero también estaba estancada. Tenemos paz, dijo Trok. Pero hemos olvidado cómo soñar. Tenemos seguridad, pero hemos perdido la valentía. Lo calculamos todo, no arriesgamos nada y nos preguntamos por qué nada cambia. Cambió la pantalla para mostrar el progreso de la humanidad durante el último siglo. Tecnología, población, infraestructura espacial, conocimiento científico, todo en expansión a un ritmo que parecía imposible. Los humanos completaron en días lo que a nosotros nos lleva años, continuó Trok. No porque sean más inteligentes que nosotros, sino porque están dispuestos a intentarlo y fracasar. Discuten, compiten, se arriesgan, cometen errores y aprenden. Están vivos de una manera que nosotros hemos olvidado. Eso es precisamente lo que los hace peligrosos. Coulan protestó. No piensan antes de actuar. No consideran las consecuencias. Salvaron 5.000 vidas en la simulación de crisis. Trok disparó. De vuelta. Consideramos eso un escenario imposible, una herramienta de enseñanza sobre cómo tomar decisiones difíciles. Los humanos lo observaron y dijeron, no, estamos salvando a todos. Y así lo hicieron. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta cámara se negó a aceptar lo imposible? La cámara quedó en silencio. La pregunta de Trok quedó suspendida en el aire, desafiando a todos los representantes presentes. La representante Meera, de la colonia próxima, se puso de pie a continuación. Como descendiente de humanos antiguos, su voz tenía un peso especial en este debate. He reflexionado profundamente sobre lo que significaría ser miembro de la Tierra. Meera dijo, mi gente abandonó la Tierra hace 40.000 años. Hemos construido nuestra propia civilización, nuestra propia cultura, nuestra propia forma de vida. Ya no somos terrícolas, pero seguimos siendo humanos en el sentido más profundo de la palabra. Miró hacia la galería donde estaba sentada la delegación de la Tierra. El embajador Chen la miró a los ojos y asintió. Los humanos de la Tierra son nuestros primos. Meera continuó, comparten nuestras fortalezas y nuestros defectos.
Son testarudos, emocionales, caóticos y brillantes. Toman decisiones terribles y hacen descubrimientos asombrosos, a veces simultáneamente. En otras palabras, son exactamente como nosotros, exactamente como todos ustedes. Si son honestos consigo mismos, cada especie en esta cámara tiene un pasado violento. Meera dijo, todas las especies han cometido errores terribles. Todas las especies han luchado con la tentación de usar el poder imprudentemente, pero ustedes lo superaron. Evolucionaron. Aprendieron. ¿Por qué asumen que los humanos no pueden hacer lo mismo? Porque todavía tienen armas nucleares, dijo Coughlan. Sí, asintió Meera. Y odian eso de sí mismos. ¿Han visto sus transmisiones? ¿Han visto su arte, su literatura, su filosofía? Los humanos están obsesionados con ser mejores de lo que son. Escriben historias sobre la oscuridad de su naturaleza y los héroes que la superan. Crean arte sobre su capacidad para la violencia y su decisión de mostrar compasión. Luchan constantemente por ser mejores que sus peores impulsos. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Esa lucha es lo que los hace dignos. No la perfección, ni la ausencia de defectos, sino el esfuerzo constante por superarlos a pesar de saber que nunca triunfarán del todo. Eso es lo más humano de ellos y por eso pertenecen aquí. Las discusiones continuaron durante horas. Los representantes hablaron a favor y en contra. Se presentaron datos. Se analizaron pruebas. Viejos miedos y nuevas esperanzas se expresaron de 1000 maneras diferentes. Entonces, la doctora Sara Martínez fue invitada a hablar. No era diplomática ni funcionaria del gobierno. Era solo una profesora de filosofía de la Tierra. Pero su entrevista de meses atrás había resonado en toda la galaxia y el Consejo le había dado permiso para dirigirse a ellos. Sara estaba de pie en el centro de la cámara, una pequeña humana rodeada de cientos de seres alienígenas. Parecía aterrorizada y decidida a partes iguales. No voy a discutir sobre nuestras cualificaciones. Sara dijo, no voy a defender nuestra tecnología ni nuestros logros. Quiero hablar de lo que podemos ofrecerles. Además, respiró hondo. Tienen paz. Tienen estabilidad. Hay sistemas que funcionan. Pero, por lo que he visto, también hay soledad. Hay aislamiento. Hay especies que coexisten, pero rara vez conectan de verdad. Vimos las grabaciones de la primera visita del Capitán Ser. Sara continuó. Vimos lo sorprendida que estaba su tripulación cuando les ofrecimos comida y consuelo. Vimos lo conmocionadas que estaban cuando un niño se acercó a un temible guerrero y le pidió ser su amigo. Esas cosas son normales para nosotros. No consideramos la hospitalidad una carga. La consideramos una alegría. Miró a su alrededor, cruzando miradas con todas las que pudo. Los humanos formamos familias con desconocidos. Adoptamos animales de otras especies como queridos compañeros. Lloramos con historias tristes y reímos con chistes sencillos. Sentimos las cosas profundamente y las compartimos libremente. Tal vez eso nos haga débiles a sus ojos. Pero creo que nos hace humanos en el mejor sentido posible. Si nos dejan unirse a ustedes, dijo Sara, no seremos solo miembros de su consejo. Seremos sus amigos. Discutiremos con ustedes. Sí, cometeremos errores. Por supuesto. Probablemente los volveremos locos a veces, pero también nos preocuparemos por ustedes. Celebraremos sus éxitos y lamentaremos sus pérdidas. Trataremos la galaxia no como un lugar al que nos unimos, sino como un hogar que hemos estado esperando encontrar. Su voz se hizo más fuerte. Dicen que somos peligrosos. Tal vez. Somos. Pero también somos la especie que observó las estrellas durante miles de años y nunca dejó de esperar que alguien le devolviera la mirada. Somos la especie que construyó monumentos y envió mensajes al espacio, creyendo que algún día, de alguna manera, ya no estaríamos solos. Somos la especie que, cuando finalmente los conocimos, los recibió con alegría en lugar de miedo. Así que sí, concluyó Sara, déjenos entrar. Permítanos ser parte de su galaxia. Prometemos que haremos que valga la pena el riesgo. La cámara quedó en completo silencio cuando terminó. Entonces, lentamente,
sucedió algo sin precedentes. Algunos representantes comenzaron a ponerse de pie. Luego más, luego docenas. En cuestión de momentos, casi la mitad del consejo estaba de pie. Un gesto de respeto que trascendía especies y culturas. Sara miró a su alrededor conmocionada, con lágrimas corriendo por su rostro. No se lo esperaba. Ninguno de la delegación de la Tierra se lo esperaba. El portavoz Moraveit pidió la votación final. La pregunta era simple. ¿Debería concederse a la Tierra una membresía provisional en el Consejo Galáctico con pleno derecho a voto y responsabilidades? La votación se realizó en silencio. Cada representante tomó su decisión en privado. Los resultados fueron tabulados por las antiguas computadoras del Consejo, sistemas que habían supervisado la democracia galáctica durante miles de años. Los números aparecieron en la pantalla principal a favor, contra 276 y la abstención. 35 La Tierra había ganado, no por unanimidad, pero sí contundentemente, más que suficiente para ser admitida. La cámara estalló. Algunas especies vitorearon. Otras permanecieron en silencio, atónitas. Algunas se marcharon en protesta, pero la decisión fue definitiva. La Tierra era ahora miembro del Consejo Galáctico. La embajadora Chen permaneció de pie con lágrimas en los ojos. A su alrededor, la delegación terrestre se abrazó, rió y lloró junta. Lo habían logrado. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. Pero los verdaderos cambios llegaron después. En cuestión de semanas, la Tierra estableció relaciones diplomáticas formales con cientos de mundos. Ingenieros humanos comenzaron a colaborar con científicos alienígenas en proyectos que combinaban sus diferentes enfoques tecnológicos. Los resultados fueron notables. Un ingeniero humano de Japón trabajó con un físico Trinali para desarrollar un nuevo tipo de almacenamiento de energía más eficiente que cualquier cosa que cualquiera de las dos especies hubiera creado por separado. Médicos humanos se asociaron con especialistas médicos alienígenas. La combinación de creatividad humana y precisión alienígena condujo a tratamientos innovadores para enfermedades que habían afectado a múltiples especies. Durante generaciones, un cirujano humano de la India desarrolló una nueva técnica basada en biología alienígena que resultó ser más efectiva en humanos que los métodos tradicionales. Artistas humanos colaboraron con creadores alienígenas. Un músico humano de Brasil compuso una sinfonía que combinaba instrumentos terrestres con generación de sonido alienígena, creando música que podía ser apreciada por seres con sistemas auditivos completamente diferentes. Se convirtió en la composición más popular de la historia galáctica. Pero los cambios más importantes fueron culturales. Los humanos abordaron la sociedad galáctica de la misma manera que abordaban todo: entusiasmo, curiosidad y un total desprecio por los límites establecidos. Un maestro humano de Kenia inició un programa de intercambio que trajo niños humanos a mundos alienígenas y niños alienígenas a la Tierra. Al principio, muchas especies se mostraron escépticas, pero los niños se hicieron amigos de inmediato, ignorando las diferencias que ponían nerviosos a los adultos. En una generación, millones de estas amistades se extendieron por la galaxia. Restaurantes humanos abrieron en mundos alienígenas, sirviendo comida terrestre a seres curiosos que nunca habían probado nada parecido. Restaurantes alienígenas abrieron en la Tierra, presentando a los humanos miles de nuevos sabores y experiencias. La comida se convirtió en un idioma común, una forma de compartir cultura sin necesidad de palabras. Los deportes se popularizaron en toda la galaxia. El fútbol fue particularmente exitoso. Tan simple que casi cualquier especie podía jugarlo, pero lo suficientemente complejo como para seguir siendo interesante. El primer campeonato galáctico de fútbol atrajo a equipos de 200 mundos. La final fue vista por 50.000 millones de seres. Un equipo de la Tierra perdió en semifinales, pero a nadie le importó. El partido en sí fue la victoria. En la Tierra, la cultura alienígena inundó la Tierra con la misma rapidez. Los estudiantes humanos estudiaron filosofía, arte e historia alienígenas. Los científicos humanos aprendieron nuevos enfoques a problemas con los que habían lidiado durante décadas. Los gobiernos humanos adoptaron algunas técnicas organizativas alienígenas, manteniendo su propia diversidad caótica. Los mundos coloniales,
primos de la Tierra separados desde hacía mucho tiempo, comenzaron a reconectarse con su mundo natal. Al principio, las reuniones fueron incómodas. 40.000 años de separación habían creado culturas muy diferentes, pero la conexión genética persistió y con ella, un sentido de identidad compartida. La colonia próxima envió una delegación a la Tierra. Al llegar, la representante Meera pisó la superficie terrestre por primera vez y lloró. «Estoy en casa», susurró. «Después de 40.000 años, hemos vuelto a casa». Pero la relación no era unilateral. La Tierra enviaba maestros, artistas y científicos a los mundos coloniales. Aprendieron de sus primos tanto como enseñaron. El intercambio enriqueció a ambas partes. 5 años después de la admisión de la Tierra al Consejo, el portavoz Morave asistió a una celebración en la Tierra. Las Naciones Unidas habían organizado un festival galáctico al que invitaban a representantes de todas las especies miembro. El evento se celebró en un enorme espacio abierto en Ginebra, con áreas diseñadas para diferentes requisitos atmosféricos y gravitacionales. Morave recorrió el festival observando todo con atención. Humanos y extraterrestres se mezclaban libremente, hablando, riendo, compartiendo comida e historias. Niños de una docena de especies jugaban juntos en un patio de recreo especialmente diseñado. Artistas de múltiples mundos creaban obras colaborativas en tiempo real. El capitán Ser encontró a Moraveit de pie cerca de un escenario donde un grupo musical humano Trinali interpretaba algo que combinaba jazz y resonancia armónica Trinali. El resultado fue extraño pero hermoso. «¿Qué opina, portavoz?», preguntó Ser. Morave guardó silencio un momento. «Creo que tomamos la decisión correcta», dijo finalmente. «Pero también creo que no entendí del todo lo que significaría esa decisión». «¿Cómo?». «Pensé que estábamos permitiendo que la Tierra se uniera a nuestra civilización», explicó Moraveit. «No me di cuenta de que cambiarían el significado de civilización». «Mira esto», señaló el festival. Hace 5 años, la mayoría de las especies apenas interactuaban fuera de los asuntos oficiales del Consejo. Ahora se reúnen así con regularidad. Se están volviendo amigos, no solo aliados. ¿Es un problema?, preguntó Ser. «No», dijo Moraveit en voz baja. «Es un milagro. Hemos sido tan cuidadosos, tan cautelosos, tan temerosos del conflicto que olvidamos cómo conectar. Los humanos nos lo recordaron, o quizás nos enseñaron por primera vez, como para demostrarle su punto, una pequeña niña humana se les acercó. No podía tener más de 7 años. Sostenía una flor en la mano. Una de las rosas nativas de la Tierra. «¿Eres tú quien habla?», preguntó la niña. Moraveit. Fin de la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. «Soy yo», Moraveit respondió, arrodillándose a la altura de la niña. «Mi maestra dijo que ayudaste a que nos uniéramos a la galaxia». La niña dijo, «Gracias». Le ofreció la flor a Moraveit. Moraveit tomó la flor con manos temblorosas. «De nada, pequeña». La niña sonrió y corrió a reunirse con sus amigos, un grupo que incluía a 2 niños Trenoli y lo que parecía ser una joven que sí. Moraveit se puso de pie, todavía con la flor en la mano. «Hacen esto», dijo en voz baja. «Simplemente lo hacen con naturalidad. Ven a un extraño que los ayudó y les da un regalo. No calculan las implicaciones políticas ni se preguntan sobre el protocolo adecuado. Simplemente lo hacen porque les parece correcto. Así es la humanidad», asintió Ser. «Para bien o para mal, mayormente para bien», dijo Moraveit, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. 10 años después de la admisión de la Tierra, el Consejo Galáctico encargó un estudio sobre el impacto de la humanidad en la civilización galáctica. Los resultados fueron asombrosos. El crecimiento económico había aumentado un 40% en todas las especies miembros. El avance tecnológico se había acelerado drásticamente. El intercambio cultural había alcanzado niveles no vistos en 10.000 años. Lo más sorprendente, la felicidad y la satisfacción vital reportadas habían aumentado significativamente en múltiples especies. El estudio concluyó con una declaración que se hizo famosa. «Humanidad. No se unieron a nuestra civilización.
Nos recordaron como ser civilizados. No todos estaban contentos con los cambios. La facción de la preservación aún argumentaba que la humanidad avanzaba demasiado rápido, corría demasiados riesgos y perturbaba el orden establecido. No estaban del todo equivocados. Los humanos causaban problemas. Traspasaban límites, cuestionaban tradiciones y cometían errores, pero también se disculpaban cuando se equivocaban. Aprendieron de sus errores. Se adaptaron y crecieron, e inspiraron a otros a hacer lo mismo. El comandante Trok, el guerrero Kasati que había defendido a la humanidad desde el principio, escribió un libro sobre sus experiencias. Se convirtió en lectura obligatoria en los ejércitos de toda la galaxia. El capítulo final se titulaba Lo que los humanos me enseñaron. En él, Trok escribió: pasé 300 años como guerrero. Aprendí a luchar, a mandar, a ganar. Pero nunca aprendí a cuidar hasta que conocí a un niño humano que quería tocar mis escamas. Los humanos me enseñaron que la fuerza sin compasión es solo violencia. Me enseñaron que el coraje sin amabilidad es solo crueldad. Me enseñaron que la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo, sino convertirlo en tu amigo. El libro vendió miles de millones de copias en cientos de mundos. 20 años después del primer contacto, la embajadora Chen se retiró de su cargo. Era anciana para los estándares humanos, pero había presenciado algo que pocos seres ven: la transformación de la civilización galáctica. En su ceremonia de jubilación, a la que asistieron representantes de todas las especies del Consejo, Chen pronunció un discurso final. Cuando el capitán Ser llegó a la Tierra, Chen dijo: la recibimos como amiga, sin saber si era apropiado. Le ofrecimos comida y consuelo, sin saber si sería aceptado. Expresamos alegría y emoción, sin saber si esas emociones serían comprendidas. Ahora, 20 años después, miro esta galaxia y veo esos mismos gestos por todas partes. Especies que antes se comunicaban solo mediante protocolos formales ahora comparten comidas y risas. Seres que antes se consideraban extraños ahora forjan amistades que trascienden todas las fronteras. No lo hicimos solos, continuó Chen. No podríamos haberlo hecho. Todas las especies aquí presentes han contribuido a esta nueva forma de estar juntos. Pero me enorgullece que la humanidad haya contribuido a su creación. Me enorgullece que hayamos observado el orden ordenado de la civilización galáctica y nos hayamos preguntado: ¿y si también fuéramos amigos? Sonrió, e incluso después de 20 años entre extraterrestres, su sonrisa humana aún tenía el poder de hacer que otros se sintieran bienvenidos. No somos perfectos, dijo Chen. Nunca lo seremos, pero estamos aquí, somos suyos y estamos en casa. Gracias por dejarnos entrar. Gracias por darnos una oportunidad y gracias por convertirse en nuestra familia. La ceremonia terminó con algo impensable 20 años antes. Representantes de 800 especies se reunieron y cantaron una canción. Era una canción humana escrita originalmente siglos atrás, pero había sido traducida y adaptada por docenas de especies. La letra hablaba de conexión, pertenencia y la alegría de encontrar a otros en un vasto universo. Mientras las voces se alzaban al unísono, tanto humanas como extraterrestres, el capitán Ser se situó junto al portavoz Moraveit entre el público. ¿Recuerdan lo preocupados que estábamos?, preguntó Ser en voz baja. Recuerdo estar aterrorizada, admitió Morave. Pensé que la humanidad destruiría todo lo que habíamos construido, y en cambio, Moraveit miró a los representantes que cantaban juntos. Se reconocieron con dificultad antes de armonizar como amigos. En cambio, dijo, nos mostraron lo que deberíamos haber estado construyendo a lo largo de la galaxia, en la Tierra y en miles de otros mundos. Los seres presenciaron la ceremonia. Vieron el futuro que la humanidad había ayudado a crear. Un futuro donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse. Un futuro donde los desconocidos podían hacerse amigos. Un futuro donde el caos y el orden podían coexistir, creando algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría lograr por separado. Y se asombraron, no porque los humanos se hubieran unido a ellos, sino porque los humanos los habían transformado en algo mejor de lo que habían sido antes. La galaxia había encontrado la Tierra después de 50.000 años de búsqueda. Pero al final,
La Tierra había encontrado la